Universidad del Cauca Televisión. La Junta Directiva Ampliada del Sistema Universitario Estatal SUE, reunida en la Universidad de Antioquia el pasado sábado 16 de abril de 2011, evaluó el proceso de análisis y discusión que se viene adelantando a nivel nacional en torno al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 y consideró importante comunicarle a la comunidad universitaria y a la sociedad colombiana en general lo siguiente. Las universidades públicas saludamos el proceso de análisis y discusión que se ha abierto por parte del Ministerio de Educación Nacional sobre la necesidad de un nuevo marco para la educación superior, así como la posición asumida por la doctora María Fernanda Campos, ministra de Educación Nacional, de buscar consensos que permitan presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley incluyente, razón por la cual, a través de sus rectores, el SUE ha venido participando en los diferentes espacios del debate, en los ámbitos universitarios locales y en los distintos escenarios nacionales que se han organizado, unos por el Ministerio de Educación Nacional y otros por las mismas universidades, así como en los foros regionales organizados por ASCUN-SUE, que se extenderán hasta el 5 de mayo de 2011. Es claro para el Consejo Nacional de Rectores del SUE que el proyecto de ley recoge la aspiración nacional de contar con un nuevo marco normativo para la educación superior del país. Después de 18 años de vigencia de la Ley 30 de 1992, para ponerla a tono con las nuevas tensiones, retos y cambios que se han experimentado en Colombia y en el mundo entero. La Junta Directiva Ampliada del SUE, a nombre de las universidades públicas, adelanta un proceso de construcción de un documento que condense las coincidencias, las diferencias y los aportes para mejorar el proyecto de ley de educación superior desde la perspectiva de las universidades públicas, pensando siempre en la educación superior como mecanismo de inclusión y construcción de equidad social. El documento no solo versará sobre la financiación adecuada en la universidad superior pública, como es necesario para mantener la equidad y la calidad, sino sobre otros temas igualmente importantes y necesarios para una mejor educación superior en nuestro país. Finalmente, reafirmamos ante la comunidad universitaria y la opinión pública en general que el momento que hoy vivimos de construcción de una nueva ley de educación superior es de trascendental importancia no solo para la educación superior, sino para el país, lo cual obliga a la comunidad académica a participar activamente en los procesos de análisis y discusión del actual proyecto de ley, buscando que sea a través de la presentación de propuestas bien argumentadas como es factible mejorarla, como a la sociedad en su conjunto de apoyarla para bien de ella y de la nación. Bienvenidos todos, instalamos formalmente este Foro Regional ASCUN-SUE, Proyecto de Ley de Educación Superior. Muchas gracias. A continuación, palabras del doctor Carlos Forero, secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Voy a limitarme a explicar un poco la hoja de ruta, si se quiere, que se ha definido por parte de los rectores congregados en ASCUN y en el SUE en este proceso de análisis que, si bien es cierto, no tiene las características que hubiéramos deseado cuando se reforma un sector que tiene un señalamiento específico en el artículo 69 y que además obedece al artículo 2 de la Constitución sobre participación, pues tal vez hubiera podido el gobierno escoger un procedimiento un poco más amplio, más abierto, y que creo que hubiéramos llegado a un mejor puerto y hasta de pronto en menores tiempos, porque a veces dice que los tiempos de la academia son
distintos a los gubernamentales, pero creo que si se escoge un buen método de trabajo se hubiera logrado. Pero en fin, esa es la realidad. Está allí sobre el tapete una propuesta gubernamental de reforma que ha tenido una característica que ha destacado el doctor Danilo Vivas, y es que hacía mucho rato el tema de la educación superior no estaba en la opinión pública, y yo creo que eso hay que tomarlo como una oportunidad. Y esa oportunidad significa no solamente tener una posición crítica, que naturalmente habrá que tenerla, sino decir cómo la vamos a aprovechar para que realmente se dimensione en toda su importancia la educación superior, se dimensione la universidad colombiana en todo lo que puede ser útil para un país en pleno desarrollo, con importantísimas carencias, sobre todo en lo social, y que encuentra un vehículo de la educación superior en una esperanza, si está bien, realmente bien concebida. Porque más allá de mejorar algunas cifras, porque evidentemente si se vinculan más estudiantes con mayor cobertura, pues nadie se opone a eso, y eso tiene un reflejo en disminuir la tasa de desempleo, eso tiene un reflejo también en buscar algunos elementos de competitividad del sector productivo, que son también discutibles, porque no solamente se logra competitividad con bajos salarios, es una competitividad espúrea, y tiene pues también una posibilidad de alineación de lo que el gobierno ha llamado confianza inversionista, de atraer grandes capitales. Pues nos parece que más allá de eso, el análisis universitario de sus dirigentes, de los que tienen la responsabilidad de día a día estar tomando decisiones para la buena suerte de las instituciones, pues la educación superior trasciende esos elementos que plantea un gobierno y debe tener una plataforma de mucha más proyección, como en la perspectiva de mirar la autonomía universitaria como derecho fundamental, en la medida que está instalada es en las comunidades académicas y científicas, y darle una estabilidad jurídica y un desarrollo de leyes ordinarias, pero teniendo ya un marco de referencia de la comprensión de la autonomía universitaria, con una materia prima supremamente importante, y es la que a lo largo de todos estos años, sobre todo la Corte Constitucional, ha señalado sobre lo que es autonomía universitaria. Y mirando también la experiencia de otros países como España, que ha logrado tener una ley estatutaria sobre autonomía universitaria como condición esencial de la existencia de la universidad. Creo que esa iniciativa, que puede tener unos tiempos un poco mayores que una ley ordinaria, vale la pena irla examinando, irla comprendiendo, porque de alguna manera es el fundamento esencial del funcionamiento especialmente de las universidades. Y decirle al país, aquí está la Universidad Colombiana respondiendo con su ethos, que es tener la capacidad de examinar críticamente, tener la capacidad de analizar, tener la capacidad de proponer, y yo creo que es como la sociedad colombiana aspira a vernos en una posibilidad, sobre todo para los jóvenes, de que este país encuentre en la educación superior realmente una palanca que nos cambie las condiciones de orden social, de orden económico, y se permita tener un país con unos mejores anhelos, con unas mejores posibilidades. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y nuestro ánimo para que aporten lo mejor de sí en este proceso de análisis y de propuestas. Muchas gracias. Continuando con la programación, seguiremos con la ponencia sobre el proyecto de ley estatutaria que orientará al doctor Santiago Pinilla, asesor jurídico de la Escuela de Administración de Negocios EAN. La ley estatutaria se sustenta en el derecho a la educación reconocido como derecho fundamental por la Corte Constitucional, y es que el derecho de educación en la Constitución de 1991 no está en el capítulo de derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha identificado que vía conexidad el derecho a la educación se configura como un derecho fundamental. El derecho a la educación tiene
los tres niveles conocidos por ustedes, un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario de la educación superior. En ese nivel terciario del derecho a la educación como derecho fundamental, nos encontramos que la misma Constitución, en el artículo 69, reconoce que para ese nivel terciario, pero en especial para las universidades, es necesaria la autonomía universitaria y la regula en este artículo. Pero ¿cómo ejercer esa autonomía universitaria en las instituciones? Es fundamentalmente por medio de las comunidades académicas organizadas como universidades, que se permite el desarrollo de una autonomía universitaria. Viendo este esquema de sustentación jurídica, a la cual llegamos a la conclusión de necesario rescatar el proyecto que se había desarrollado en 1992, y bajo unos elementos de conexidad desde el derecho a la educación, concluyendo en las comunidades académicas que necesitan autonomía universitaria, nos encontramos que era necesario definir cuáles eran los contenidos que debería tener ese proyecto de ley estatutaria. Son los siguientes: la ley estatutaria debe desarrollar los elementos estructurales y los principios básicos del derecho deber en cuestión, debe referirse a los contenidos más cercanos al núcleo esencial del derecho, debe regular aspectos inherentes al ejercicio del derecho, puede consagrar límites y restricciones, excepciones y prohibiciones que no afecten el núcleo esencial, debe aludir a la estructura general y a los principios reguladores, pero no al desarrollo integral y detallado, y debe referirse a situaciones principales e importantes de los derechos. Estos contenidos temáticos de la ley estatutaria los desarrollamos en un articulado que vamos a poner a disposición de todos ustedes, y estos contenidos temáticos los sustrajimos de la debida jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional de Colombia. La ley estatutaria de autonomía universitaria, bajo el entendido de los contenidos temáticos que tuve oportunidad de comentarles, quisimos distribuirlos en un articulado bajo unos temas claramente identificables. El primero de ellos es idea de universidad, y aquí el equipo de trabajo quiso definir en un artículo qué se entiende por universidad. Más allá de definir el concepto de universidad, el equipo de trabajo consideró que era importante definir la idea de universidad. Unos artículos siguientes definen la autonomía universitaria, establecen qué se entiende por autonomía universitaria, cuáles son sus parámetros, sus preceptos y sus límites. Nos encontramos del artículo 2, 3, 4 y siguientes, artículo 15 y 17 también de nuestra propuesta. Adicionalmente, tenemos unos principios universitarios, y aquí el equipo de trabajo quiso definir en algunos artículos los principios universitarios que comprenden a las universidades en el país. En un artículo siguiente, en el artículo 7, establecimos la incidencia de las universidades en el país y una correlación tanto de la necesidad de las universidades de participar en las políticas públicas del país, como del Estado de oír a las universidades en la implementación de dichas políticas públicas. En el artículo 8, 9 y 10 hablamos del Consejo Nacional Universitario. En los artículos 11 y siguientes de la financiación de las universidades, aquí planteamos la necesidad del Estado de definir un esquema de financiación de las universidades.